Hola, buen día. Soy la doctora Karen Merit Hernández Holguín. Estamos el día de hoy en el Hospital México Americano. Soy médico especialista en oftalmología y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el glaucoma. El glaucoma es un padecimiento de tipo neurológico. En nuestro ojo tenemos una estructura que se llama nervio óptico. En el glaucoma existe precisamente un daño a nivel del nervio óptico, el cual es ocasionado en la inmensa mayoría de los casos por el aumento de la presión intraocular. Quiero comentar un poco sobre cómo es que nosotros vemos para poder entender un poco de esta enfermedad. Este es un ojo anatómico. En él tenemos diferentes estructuras. La parte más anterior se llama córnea, es una lente. Dentro del mismo existen otras lentes. Tenemos el cristalino, que es también lo que se hace catarata cuando nosotros tenemos o avanzamos en edad. Otro es el cuerpo vítreo, un gel vítreo que también funciona como una lente. Y en la parte posterior del ojo tenemos la retina, que está integrada por las fibras nerviosas que van a venir a formar los cablecitos, los microcables que van a formar el nervio óptico. El nervio óptico, imaginémonos un cable que dentro tiene millones de cables y que conduce la visión hacia nuestro cerebro, ¿sí? Esta estructura es susceptible a los cambios de presión dentro del ojo, por lo que estamos platicando que dentro de las estructuras del ojo tenemos un líquido enfrente que se llama humor acuoso. Este líquido tiene un sistema de drenaje o de filtración en la parte periférica del iris. El iris es una estructura que va a abrirse y a cerrarse a manera de una cámara fotográfica y que en algunas personas puede ser café, puede ser verde, puede ser azul. En la parte periférica del mismo existe este sistema de filtración que cuando tiene algún tipo de falla ofrece cierta resistencia a la salida de líquido y ocurre un aumento de la presión del ojo. Como lo vemos en estos esquemas, el daño que se causa por aumento de presión es a nivel del nervio óptico con la pérdida de fibras nerviosas, de tal forma que podemos hablar de diferentes tipos de glaucoma. Hay dos grandes grupos, para no comentar demasiado, el grupo de glaucomas de ángulo estrecho y el grupo de glaucomas de ángulo abierto. La sintomatología es distinta en uno y en otro. Hablaré primero sobre el glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente, el más común y que desgraciadamente nos da una enfermedad de tipo silencioso. Ocurre un aumento de la presión en estos tipos de glaucoma que no es tan elevada, pero sí excede las cifras normales, que van de 10 a 20 milímetros de mercurio. Cuando esta elevación de la presión es sostenida a lo largo de los años, existe este deterioro y este daño, esta muerte de fibras nerviosas y nos va a causar una pérdida irreversible de la visión. El glaucoma se considera que es una causa de ceguera a nivel mundial de tipo irreversible, es la segunda causa y tenemos entonces que hacer mucha conciencia al respecto porque el paciente, como hablábamos, es una enfermedad silenciosa en la que el campo de visión periférico se va perdiendo de manera gradual, de tal forma que lo último que queda a veces es una isla de visión central, ya en las etapas más avanzadas. Y en estos casos el paciente ya puede tener una vida un tanto incapacitante, una vida en la que no puede tener visión periférica, puede tener riesgo de caerse, puede tener el riesgo de, si maneja automóvil, de tener un accidente automovilístico por la pérdida del campo visual. Entonces, en estos casos es muy importante que los pacientes, sobre todo, tengan conciencia de esto para que puedan acudir a una detección oportuna y temprana de la enfermedad. Hablamos que el glaucoma tiene un día mundial, que es el próximo 12 de marzo. Hacemos en esas fechas demasiada conciencia e incluso campañas para poder evitar que sigamos teniendo pacientes con pérdida visual permanente a consecuencia de esta enfermedad. Y quiero comentarles que existen factores de riesgo para tener o padecer glaucoma. Uno de ellos es el tener un familiar que haya tenido glaucoma. Es una enfermedad de tipo hereditario. Otros factores son la edad. Conforme avanzamos de la edad, a partir de los 45 a 60 años se ve el pico más elevado. La miopía, tenemos también como factor de riesgo el uso o el abuso de corticosteroides como tratamientos o como automedicación, nos causan elevación de la presión intraocular y también la diabetes es un padecimiento que
que hemos hablado ya mucho sobre él para insistir en el control adecuado de esta enfermedad, porque en las etapas tardías de la misma tenemos daño a nivel de la microvasculatura de la retina y este daño genera vasos anormales. Estos vasos pueden migrar hacia la parte de enfrente del ojo y ocasionar que haya mayor resistencia en el drenaje del humor acuoso. Este tipo de glaucoma es un glaucoma de difícil control, se conoce como glaucoma neovascular y se presenta en etapas avanzadas de la enfermedad de la retinopatía diabética. Pasando al grupo de pacientes que tienen el glaucoma de ángulo estrecho, que decíamos que es otro de los grandes grupos, es importante considerar que en estos tipos de glaucoma sí hay sintomatología importante. Se conoce como crisis agudas de glaucoma en estos pacientes que tienen ángulos estrechos. El ángulo es lo que forma la córnea, el ángulo de la córnea con el iris. Este tipo de estructura puede estar muy pronunciada y en estos casos muy estrecha, ocluirse y dar síntomas como un aumento súbito de la presión intraocular y también dolor importante. Puede bajar demasiado la visión, incluso hasta perderse, o bien también el estar teniendo visión borrosa, como viendo a través de humo, o viendo halos en las cosas, o en los rayos que se ve alrededor del agua, ver la coloración del arco iris. Estos pacientes sí acuden de manera pronta porque la sintomatología es muy grande y en estos casos la presión puede elevarse hasta 50 milímetros o 60 de mercurio y nosotros damos atención pronta e inmediata porque esto es una real emergencia oftalmológica, atender al paciente para que no pierda por completo la visión. Entonces, hablemos un poco del tratamiento de esta enfermedad. El tratamiento puede ser un tratamiento médico a través de gotas o colirios hipotensores, puede ser un tratamiento quirúrgico y puede implementarse actualmente. Hay muchos tratamientos con láser para manejar este tipo de padecimiento. Estos láseres pueden ayudar al paciente a que se controle la presión intraocular que no teníamos controlada con medicamentos, o bien en pacientes muy bien catalogados puede ser un tratamiento de primera intención. El tratamiento quirúrgico puede ir desde cirugías de filtración o cirugías con implantes valvulados para poder ayudar a que haya un adecuado drenaje del humor acuoso y que la presión no se mantenga elevada. Un grupo muy pequeño de glaucomas no cursa con aumento de la presión intraocular. Estos glaucomas se conocen como glaucomas de tensión normal. Y en estos casos hay que buscar antecedentes de migraña, antecedentes de vasoespasmos o bien de baja de la presión arterial sistémica que pudiera estar llevando una poca irrigación al nervio óptico. Hagamos conciencia sobre esta enfermedad. Estamos a sus órdenes en el Hospital México-Americano, en el consultorio de oftalmología. Repito, soy la doctora Karen Hernández. Podemos atenderlos, hacer una detección oportuna. En la consulta oftalmológica ordinaria o regular hacemos una valoración siempre en los pacientes de su visión, de la presión intraocular y la revisión de su nervio óptico para detectar de manera oportuna y temprana o bien dar un manejo cuando ya detectamos un glaucoma de tipo avanzado. Los niños pueden padecer glaucoma, existe el glaucoma congénito y también el glaucoma juvenil. Entonces es importante que sepamos que existe la enfermedad y que la podemos detectar a tiempo.